Bueno amigos, bienvenidos a un vídeo diferente en el canal. Tenemos a un invitado, Javier Hassan Izquierdo Ajenjo. Eh, Después os voy a dejar el link a su canal de YouTube, el link a Amazon, donde tienes tres libros publicados, si no me equivoco. Tengo aquí los títulos: Sufismo, Metafísico y Occidente, El ser de España, Marxismo y Yunguismo. O sea, tres títulos bastante interesantes, ¿no? Después nos explicarás un poco, para abrir boca. Y bueno, yo te descubrí en el canal de Guillermo, canal de Pura Virtud. Pocos días después te vi que estabas entrevistando a Santi Royuela, al que conozco en persona, ¿no? Entonces me sorprendió. Y como a mí me interesa mucho todo el tema de todas las tradiciones espirituales, y tú eres un experto en sufismo, del misticismo islámico, pues vamos a hacer un vídeo un poco distinto en el canal. Hacia el final haré alguna pregunta que tenga relación con el tema de mi canal, ¿no? Pero bueno, antes, primero te envío un saludo y antes de darte paso, eh, el tema de mucha gente ha oído hablar de la palabra sufismo o sufí, pero la mayor parte de la población no tiene mucha idea, como es lógico. Yo tampoco es que tenga mucha, pero para eso te he invitado a ti. Aunque por interés particular, a mí me gustan todas las tradiciones espirituales, investigo sobre todas, leo mucho. Como yo vengo del mundo de las artes marciales chinas, la medicina china, he, he- he tenido acceso a veces a libros, por ejemplo, de maestros sufís que utilizaban técnicas muy parecidas a las que yo veía, sobre todo sanadores. También en China hay una comunidad islámica que es una minoría de muchos millones y tienen también su rama de Kung Fu también, igual que hay la rama budista, la taoísta, está la musulmana, ¿no? Esto, si te parece bien, si puedes, para empezar, intentar explicar para que todo el mundo entienda qué es esta parte mística del Islam, el sufismo, cuál es su visión del mundo, su visión de la vida y la muerte, eh, cómo se aplica en el día a día y, y todo lo que quieras explicar que te parezca interesante, cuál es su fundamento también ético para, digamos, su base. En fin, bienvenido y te doy paso ya. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarme y otorgarme este espacio en tu canal, que ya de entrada te doy la enhorabuena por la labor que haces. Yo también la primera vez que tuve noticia de ti fue en el canal de nuestro amigo Guillermo Masarellano, Pura Virtud. Mm. Vi la entrevista que te hizo sobre estos varios temas, ¿no? De los psicópatas y otros sobre la sexualidad en el mundo actual. Y ciertamente Santiago Royuela es mi amigo y me ha sorprendido, yo no sabía que tú lo conocías también, igual que a ti te sorprendió que estuviera en mi canal. Y justamente hoy, de casualidad, vi que te hizo una entrevista a Santi sobre el tema de la medicina tradicional china y me sorprendió, qué casualidad, ¿no? Hace tiempo ya. A Santiago Royuela yo lo conocía de hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes los dos, porque ambos veníamos de ese mundo en el que ya no estamos, Mm. el mundo, pues extrema derecha o como quieras llamarlo, ¿no? Veníamos de ese mundo ambos cuando éramos jóvenes, hace mucho tiempo, y pues después de un tiempo, pues ya pues estuvimos hablando de varias cuestiones, del expediente Royuela, de varias cosas, ¿no? De cuestiones espirituales. Bueno, si has visto el vídeo ya Mm. le invito a la gente a que lo vea, que es interesante, ¿no? Las reflexiones que hace. Él ya está un poco de vueltas de todas las cosas, un poco decepcionado de todas las peripecias que ha tenido. Y aprovecho para mandar un saludo a Santi, que seguramente que verá el vídeo, ya sea en tu canal o en el mío, ya que tiene contacto con ambos. Y bueno, pues bueno, ante todo me hago gracias por la presentación y me hago una breve Sí, sí, presentación. Yo exacto. también soy Javier Izquierdo, mi nombre musulmán es Hassan Mm. y efectivamente yo entré al Islam y al sufismo, en concreto a la Tariqa Tijani. Hay muchos malentendidos sobre el Islam y sobre el sufismo menos, porque ni siquiera, como bien has dicho Daniel, ni siquiera se sabe lo que es. Y gracias por haber presentado mis libros que están en Amazon como Introducción al Sufismo, este de Sufismo Metafísico y Occidente. Es un comentario de la principal obra teórica
que no operativa del sufismo, que es la de Al-Hikam, de Ibn Arabi, que en español se traduce por Los engarces de las sabidurías, y es un comentario más, y también hablo de la filosofía occidental en relación con el sufismo, ¿no? Sobre todo Heidegger. Está en Amazon, Sufismo Metafísico y Occidente, lo pueden encontrar ahí. Y luego, si quieres, pues en la descripción o en comentario fijado, das enlace al link, te agradecería. Y el libro que tengo a mano, el único que tengo a mano ahora, es este que has mencionado, de freudomarxismo y junguismo. Son, como bien dices, títulos extraños. Esta es la, bueno, aquí sale esto porque es la edición que dan de, esta que tenía aquí a mano, una de estas ediciones de prueba. Está también en Amazon y es una historia de conspiración, es en especial del freudismo, del marxismo y de Jung, la nueva era, Miguel de Serrano y varias cuestiones desde un punto de vista esotérico, político y filosófico, ¿no? Si viste también la entrevista que le hice a Jorge Guerra, pues Sí. hablábamos de esas cuestiones, ¿no? De esas temáticas de la que Jorge Guerra es un reconocido experto, ¿no? Sobre el sufismo, dicho esto, pues voy con la pregunta, que claro, es una pregunta amplia, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el sufismo, no? Si vamos a la raíz de la palabra, los maestros sufíes, lo primero que responden es ir a la raíz de la palabra, ¿no? El análisis etimológico o numerológico, ¿no? Que también en la tradición china, igual que la cábala, pues siempre le dan esa importancia al simbolismo de los números y de las letras, ¿no? En árabe, el sufismo viene de una raíz que es la raíz safa, que significa pureza, y el último de los grandes y definitivo, en mi opinión, maestro sufí, que es Ibrahim Niasse, de Senegal y miembro de la Faida Tijani, escribió un libro, Kashf al-Ilbas, que significa el quitar, correr el velo de la confusión. En ese libro, que escribió en árabe, él se hace esa pregunta, ¿no? De qué es el sufismo, y va a la etimología y encuentra que hay tres hipótesis tradicionales. Unos los que han dicho que viene de Ahlul Safa, la gente de las esquinas, que aparece en el Corán esa expresión. Otros los que han dicho que es una incorporación del concepto griego de Sofía, que en árabe más o menos su traslado a la lengua árabe sería Sufia. Y finalmente el que él cree que es el correcto es el de Safa, que sería una etimología propia de la lengua árabe y que significa pureza, ¿no? Esta es la más correcta y la que la mayoría de sufíes respaldan, pero las otras dos, con el simbolismo numerológico, tampoco hay que descartarlas, porque, como seguramente sabes, Daniel, esto lo decía Guénon y otros sabios, que cuando hay unas coincidencias, unas sincronías, unas casualidades, como dice el refrán español, si río, si agua suena, bueno, no me sale ahora el refrán, pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Sí, entonces algo hay. Las otras hipótesis también están bien tiradas. Efectivamente, tienen una relación con la Sofía, en tanto que Gnosis, y con la gente de las esquinas, porque en el Corán, Ahlul Sufa, la gente de las esquinas, se les describe como aquellos que estaban apartados de una manera ascética en las mezquitas, quedando todo el tiempo haciendo dhikr, y efectivamente esos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, históricamente pues se sabe que eran espirituales, o sea, gente que se dedicaba a la interiorización. Entonces, de entrada, sufismo quiere decir pureza, ¿no? ¿Y pureza de qué? Pureza del ego, o sea, de lo que en árabe se llama el nafs, ¿no? Purificar el ego en el Corán, no con la palabra safa, pero con otra palabra sí, que es un sinónimo, apela a purificar el ego, ¿no? Purificar el ego básicamente es purificarlo del tabdir, de lo que los maestros sufíes llaman tabdir, que es la decisión, ¿no? La voluntad propia, ¿no? La decisión. Paradójicamente, el discípulo sufí se llama murid, que viene de la raíz irada, que quiere decir el que decide. Es una paradoja, ¿no? Porque hay que eliminar la decisión, pero el discípulo es uno que decide. Esa paradoja se explica porque justamente él decide eliminar su ego buscando un maestro espiritual, pero precisamente como todavía no es un maestro, todavía tiene este tipo de decisión, aunque sea una decisión para eliminar la decisión. Es una paradoja, ¿no? Decide eliminar la decisión, pero todavía está decidiendo. Por eso todavía es discípulo. Y discípulo una vez el que decide, murid, el que tiene voluntad, que viene irada. El que ya se ha convertido en maestro es justamente el que hubiera eliminado toda decisión. Tabdir en árabe. Entonces, purificar el ego, que es el sufismo, que viene de Safa, pureza, es el que no tiene decisión. Por eso una de las obras cumbres del sufismo,
es la iluminación a través de la eliminación del tabdir, de la decisión. Tanwir, a través de iluminación, a través de la eliminación de la decisión, tabdir, de Ibn Atala al-Iskandari. Entonces, de entrada, sufismo es eliminar la decisión en cualquier terreno, lo cual no puede hacerse humanamente, ¿no? Porque humanamente uno no puede eliminar su decisión, ¿no? Si uno eliminara su decisión humanamente, o sea, con una decisión, primero que sería contradictorio, porque ya estaría decidiendo eliminar la decisión y por tanto no la estaría eliminando. La única excepción a esto es el que es un murid. Ese sí que, porque no le queda otra, ¿no? Ese sí que decidiría eliminar su decisión, pero al fin de cuentas es una decisión que tampoco está en su mano porque depende de que un maestro le incorpore y le acepte en la cofradía y le entregue el wirdu, la sisira. Por lo tanto, aunque sea una decisión, es la menos decisión de todas las posibles que pueda haber, porque necesita una autorización. O sea, es como entrar en un club y que te den la contraseña, ¿no? La clave para entrar en la puerta. Entonces tú puedes ir a la puerta, pero si no te dan la clave no te sirve. Entonces la decisión humanamente no se puede eliminar. Si uno quisiera humanamente, salvo esto, eliminar la decisión, sería como esos yonkis que están tirados en la calle, quedarían así, ¿no? Uno que quisiera humanamente eliminar la decisión. O sea, eliminar la decisión humanamente no se puede. Entonces, como humanamente no se puede eliminar la decisión, depende de una iluminación divina. Es decir, lo que en árabe se llama baraka, bendición, una transmisión espiritual que es por una cadena iniciática de maestro a discípulo que se remonta hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A través de esa cadena, que esa silsila en árabe, se transmite esa energía o posibilidad espiritual, wilaya o santidad, y gracias a eso, que es sobrenatural y no humano, es posible que se consiga ese objetivo de eliminar la decisión. Eso sería de entrada la descripción del sufismo y esta es la metodología. Pero claro, no basta con, esa sería la primera parte, no basta con eliminar la decisión, porque eliminar la decisión, ¿para qué? Para tener conocimiento, para tener gnosis, que en árabe se llama marifa. Ese es el segundo objetivo y realmente el objetivo auténtico es marifa. Y marifa, conocimiento, gnosis, porque es conocimiento profundo, conocimiento absoluto, que tampoco humanamente puede lograrse. ¿De qué? De Dios, ¿no? De Allah, eh, y hay que entender que eso tampoco puede ser posible desde un punto de vista humano, sino de una manera sobrenatural a través de esta operativa iniciática, ¿no? Es un trabajo iniciático que se hace con un wirdu. Un wirdu son lo que los hindúes llamarían, o los budistas, mantras, los cristianos lo llaman letanías, una repetición usando el rosario, que es el método tradicional que utilizan los sufíes, más baja, también los budistas y los cristianos utilizan el rosario, ¿no? El más baja. Rosario en árabe se dice wirdu, que viene de rosa, y aquí hay también un simbolismo, ¿no? Con el concepto de rosa y el concepto de espina dorsal, pero bueno, eso nos llevaría a otras cuestiones, ¿no? Cómo se entremezcla todo esto con la ciencia de las letras y los números es fundamental, igual que en otras tradiciones como la cábala. Son unas realidades que a pesar de que la gente cree que son convenciones y que los humanos se han inventado esas letras y números, tienen un fundamento metafísico, y dentro de un terreno que no es el material, sino el terreno imaginal o inteligible, pues son influyentes. Y el díker es el rezar con el rosario repitiendo unos nombres que se han transmitido a través de esa cadena iniciática, si un número de veces concretas, específicas, que es la que se ha estipulado por esa cadena, que va a suponer ese trabajo iniciático. Si se hace tal y como se tiene que hacer, en los tiempos especificados, etcétera, pues podrá operarse esa transformación que se busca, ¿no? Por eso también se le llama al discípulo el buscador. Eh, pero, claro, hay un hadith que dice, o sea, Alá en el Corán dice, os he creado solo para que me adoréis, ¿no? Y hay un hadith Qudsi que dice, ¿cómo me vais a adorar? Hadices son lo que transmite el profeta sallam, y Corán es el libro, ¿no? Que el Islam lo que dice es que lo reveló Allah a través del profeta Jibril, a través del ángel Jibril, perdón, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el hadith son transmisiones orales del profeta
a sus discípulos y que de una cadena de transmisión verificada con testigos, etcétera, pues han ido recopilando los sabios, como el más famoso es Bukhari, que era de la zona que hoy corresponde a Uzbekistán, creo que de la ciudad de Bukhara, de ahí el nombre Bukhari, y él fue recopilando. Que por cierto, Rusia, antes de ser cristiana, una de sus zonas, esta zona de Uzbekistán, era islámica, o sea que por eso Putin decía que el Islam forma parte de la identidad rusa, porque una parte pequeña, pero una parte al fin y al cabo de Rusia fue musulmana antes que el cristianismo entrara a Rusia. El cristianismo entró en Bueno, Rusia más tarde de de lo que hecho, es curioso. disculpa El que te cristianismo interrumpa, entró en ¿no? Rusia Pero muy tarde. de Sí. hecho, ahora que mencionas Uzbekistán, eh, yo tengo libros de un sanador sufí de Uzbekistán. ¿Cómo se llama este hombre? Norbekov. Norbekov, no sé si te suena. No, Y cuando este no lo cuando lo leí, conozco. lo que me sorprendió es Al que que, sí que conozco es a Gurdjieff, pero que es un... ya, sí, sí. No, este es contemporáneo, está vivo. Y lo que me sorprendió cuando lo leí, por cierto, me lo recomendó una mujer que era de Georgia y por lo visto en Rusia es muy conocido. Pensé, ostras, eh, lo que está explicando, los métodos que utiliza son exactamente los mismos que yo he visto en la tradición china. Solo cambia el lenguaje. En la aplicación es prácticamente igual. O sea que es, bueno, no quería interrumpirte, solo bueno, sí, así No, 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 aprovecho tranquilo, tranquilo. No, para no, preguntarte también, no, no, está bien. claro, por lo que estás explicando hasta ahora, es una vía que no puede ser solitaria. O sea, tú necesitas ser iniciado, necesitas un maestro. Hay un linaje que llega hasta aquí, hasta ti. Sí. O sea, no es posible una vía solitaria en el sufismo. Sería una desviación. Buena pregunta. No tendrías guía. Eh, Sí que es posible en unos casos muy determinados, pero tampoco es solitaria totalmente porque sería, hay la posibilidad, pero son casos muy específicos y muy extraños, de hecho se llama far solitario a esta figura, o sí que existe, y les llaman también Obaisis, porque hubo un famoso discípulo que se llamaba Obaisi en la época del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que no lo conoció en persona, pero que se comunicó con él en el terreno espiritual, porque Mm. esto es muy importante también para el sufismo, la comunicación con los espíritus y él no tenía vínculo con nadie más que con el espíritu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y entonces sí que es posible, pero de esta manera, ¿no? Y en el caso de Sheikh Tijani, que es el fundador de mi tarika, él antes de fundar su tarika perteneció a Tras Turuk con la operativa típica de una cadena de transmisión, etcétera, pero en determinado momento recibió la iluminación directamente del espíritu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ya él iba solo con el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea que sí que es posible. O sea, esto es También hay el caso. lo que me interesaba, porque si tú, como seguro sabes, investigas en muchas tradiciones, hay personas que no es que hayan salido de la nada, a lo mejor les ha inspirado algo que han leído de los maestros de antes, o simplemente porque su práctica les ha llevado a un momento de iluminación, aunque sea momentánea, o sea, una especie de percepción directa de la realidad, aunque sea solo un pequeño vislumbre, una pequeña luz. No es que estén iluminados del todo, pero digamos que tienen una confirmación de que van por el camino y después mucha gente le ha pasado pocas comparada con el resto, pero le ha pasado al revés. O sea, primero han tenido la experiencia y después, eh, investigando, leyendo o profundizando en su religión o en su práctica, han tenido la confirmación de que lo que han experimentado directamente, lo que han vivido, es cierto. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, señales en el camino que mucha Mm. gente puede recibir, visiones en sueños, en vigilia, encuentros. Por supuesto, eso siempre sucede, pero como bien dices, no sería una iniciación completa, sino en todo caso la puerta de una invitación a eso, ¿no? Sí que puede haber iniciación completa individual en estos casos, al menos te hablo desde la perspectiva de lo que dice el sufismo, en estos casos de una persona que encuentra el espíritu del profeta sallam o al espíritu de otro sufí, también puede ser. Son casos raros, pero existen, ¿eh? Y están registrados. Y también incluso, que esto es todavía más extraño aún,
el Islam habla de la existencia de los genios, que son otras entidades no Sí. humanas, que viven en la Tierra, pero en otra dimensión y que a veces entran en contacto con los humanos, ¿no? Estas entidades hay de las que son maléficas y las que son benéficas. Las que son benéficas, algunos son sufíes también, y ellos mismos, uno puede entablar contacto con una de estas entidades y que una de estas entidades sea su maestro. O sea, no necesariamente el maestro ha de ser un humano, aunque en el origen de la transmisión está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este genio tendría esa transmisión con el profeta y luego él se la puede pasar a otro humano. E incluso también, pero ya para de la élite de los conocedores y sufíes, también hay otro maestro que puede ser el Heider, pero este sí que es un humano, pero es un humano especial, de estos que llaman casi inmortales, legendarios, que tienen que bueno, son una entidad muy extraña, pero es humano al fin y al cabo, pero que vive en otros planos y que puede entrar en contacto y transmitir esta transmisión también. Pero en última instancia todo se remonta al espíritu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, Pero lo que sí que acabas puede de haber decir, vías solitarias. lo que acabas de decir, si no recuerdo mal, una vez me parece que leí sobre la vida de Imam Arabi. Cuando hizo su viaje a la Meca, tuvo un encuentro de ese tipo, si no recuerdo mal. Exactamente, Sería eso lo que querías decir ahora. exactamente. Sí, sí, me refería a eso. Ibn Arabi, esta entidad se llama el Heider, y aparte tuvo contacto con espíritus, de muchos espíritus. Por ejemplo, tuvo un encuentro en Fez con el espíritu del Mehdi y tuvo un encuentro en Fez también, que es la ciudad santa de Marruecos y de donde es el fundador de mi tarika, Sheikh Tijani, y donde está la Zawiya, o sea, la sede de la tarika. E Ibn Arabi tuvo también un encuentro con el sello de la santidad en la ciudad de Fez. Ibn Arabi también tuvo un encuentro con esta entidad que se llama el Heider, que es humano, pero un humano que milenario, que ya desde la época de Moisés está registrado en su existencia. Esto le sonará muy extraño a la gente que nos oiga, pero bueno, como dice Inuarabi, que coge de Corán, que alguien antes de juzgar algo, pues que si no lo sabe, que lo investigue antes de poder lo que no sepa uno, pues que por su cuenta investigue para ver si es verdad o no, antes de apresurarse a juzgarlo, ¿no? Se llama Hider, que significa verde, ¿no? Aparece en el Corán y él lo encontró varias veces. La primera vez, si no me equivoco, que lo encontró fue en Túnez, en la capital de Túnez, que se llama igual Túnez, Tunisia, la capital Túnez. Allí, en el puerto de Túnez, encontró caminando por las aguas, él lo describe esto, en sus libros lo explica. Recomiendo, por ejemplo, que lean la biografía que ha hecho Ibn Arabi Corbén, está en editorial Muzara, Ibn Arabi, la imaginación creadora. Ibn Arabi es el mayor de los expositores del sufismo a nivel teórico, por eso se le llama el Gran Sheikh, ¿no? El Sheikh Al-Akbar. El libro del que citaba antes, mi libro que está en Amazon, El sufismo metafísico reciente, es un comentario de la obra principal de este autor. Tiene luego otra obra monumental que se llama, hacías mención a la Meca, ¿no? El Futuhat al-Mequía, las iluminaciones de la Meca, que es una obra monumental que todavía no está traducida, hay un proyecto de traducirla, nunca se ha traducido a la lengua occidental, sí que está traducida al turco y no sé si al persa también, pero a una lengua occidental no. Se está intentando traducir al inglés por primera vez poco a poco y hay varios volúmenes que se han ido traduciendo. Y en esta obra, pues, habla de todo, ¿no? Habla de astrología, de numerología, de las ciencias ocultas, de esoterismo, los espíritus, los genios, de filosofía, de ley islámica, de todas las cuestiones, ¿no? Mientras que esta otra, la del Fus Hikam, es más pequeña y es más bien una obra de doctrina, de doctrina. Es curioso que no se haya traducido en España, ¿no? Pues bueno, básicamente sería eso. Es decir, quizás sería Sí, Asim el lugar donde Palacios, debería que fue un gran traducirse. arabista, ciertamente, porque él era de Al-Ándalus, era de Murcia. Mm. Sus antepasados, su madre era bereber de un pueblo que ahora pertenece a Argelia, que se llama Tlemcen, y su padre, nacido en Murcia, igual que él, su cadena remonta su genealogía a uno de los más famosos poetas árabes de la península arábiga, por eso tenía el apellido Ibn Arabi, ¿no? Y él era andalusí. Había otros muchos andalusíes que sí que eran de origen muradí, es decir, de origen español autóctono que se habían convertido al Islam, ¿no? Parece que Ibn Rus era de este tipo, ¿no? Y la mayoría eran de este tipo, ¿no? Pero Ibn Arabi era de linaje árabe
Ibn Arabi es cierto que es la gran luminaria de que los españoles deberíamos Mm, hacerlo nuestro y reivindicarlo, pero no se está por la labor, por, ya sabes, ¿no? Por muchas reticencias, muchos prejuicios, mucha gente no le interesa reivindicarlo. Y bueno, ellos se lo pierden, ¿no? Y no lo reivindican. Y sí que hubo así Palacios en la época de Franco, que era un sacerdote franquista y que a pesar de todo era muy arabista, era en Zaragoza y él estaba como muy entusiasmado por el pasado andalusí de España y tradujo pues a un tocayo suyo, bueno, a un paisano suyo de Zaragoza, que era Ibn Hayyam, a Benpace, también de la época andalusí, y a Ibn Arabi tradujo fragmentos, pero no el Futuhat al-Maquiyya, porque es que es una obra gigantesca mm, de prácticamente 20 tomos, cada uno de 1000 páginas, es algo increíble. Entonces, por eso, entre los prejuicios y la dificultad, aparte que es una obra muy compleja, en cambio, el resto de obras de Ibn Arabi prácticamente están todas traducidas. El mm. resto sí que están todas traducidas. De la del Fusul al-Hikam recomiendo la traducción de Mohammad Abderrahman Manan, que es un melillense, que este melillense fue el maestro de uno de mis grandes amigos, que es Yihad Sarasúa. No sé si lo conoces, en mi canal sale bastante. Yihad Mm. Sarasúa es el imán de la mezquita de Sevilla, es un converso andaluz y su maestro era este melillense y él fue el primero en traducir en editorial Hyperion Los engarces de la sabiduría, fue su Sergicam, ¿no? Luego se han hecho otras traducciones, pero son malas porque hay muchos equívocos y cuesta traducir. No solo hay que saber el árabe, que eso es lo de menos al fin y al cabo, sino saber de sufismo para poder traducirlo bien, ¿no? Claro. Pues básicamente el sufismo sería eso, ¿no? Un objetivo de pureza, de dos cosas, ¿no? ¿Pureza para qué? Para lograr la gnosis, la marifa, ¿no? Mm, Y con una metodología que básicamente es conectar con el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que puede ser el 99% de casos con una cadena de transmisión, con un maestro humano, y en una minoría de casos directamente o con un espíritu o con un genio o con el propio Heider, pero que en última instancia remonta al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam también, ¿no? mm. En el fondo, todas las cadenas de transmisión, todas las iniciaciones son lo mismo que el sufismo. Lo que pasa, o sea, si tú me preguntaras, Daniel, por en el pasado lo que fue la cábala Mm. o ciertas otras tradiciones, o los esenios o los cristianos gnósticos que había en la época de Cristo, pues es exactamente el mismo sistema, ¿eh? Un Sí, maestro, sí. discípulos, la búsqueda de la gnosis, el objetivo de la gnosis, Mm, la pureza. Si lees sobre las vidas, es lo mismo. Lo que pasa que el Islam lo que sostiene es que el resto de tradiciones ya se les ha caducado su baraka, su potencial espiritual ha quedado obsoleto o ha perdido porque ha habido, bueno, se entrar ya en varias cuestiones. Y mi tarica dice lo mismo con respecto al de las otras, que se respetan, por supuesto. Se seca la baraka por porque se va a otro lado, ¿no? O sea, hay una movilidad, no son estancos, mm. el espíritu se va moviendo a lo largo de la historia y de las épocas, ¿no? Pero básicamente esta sería lo que significa el sufismo y está inserto en el propio Corán y en las transmisiones, en los hadices explicado, no explicado en profundidad, que eso solo puede ser con un trabajo iniciático. En el propio Corán está ocultas Mm. esas claves iniciáticas, pero que solo el que ha realizado la iniciación puede entenderlo, ¿no? Eh, Y no es un préstamo como alguna gente cree, que algunos dicen que el sufismo unos árabes lo copiaron de los persas o de no sé qué o de tal. No, no, eso son hipótesis de orientalistas modernos que piensan que todo va así. Es interno, o sea, es interno porque en última instancia viene de lo que llamamos tradición primordial, es decir, del espíritu de Dios mismo y a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que los sufíes y musulmanes lo identificamos con esta tradición primordial, ¿eh? No solo como un humano histórico, sino sobre todo como un Ya. espíritu universal, ¿no? Mm. Básicamente esto sería. Ya. Disculpa que me haya No, 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 alargado, perdón. no, no, fantástica la exposición. A mí, cuando te escucho, debe ser por mi propio filtro, yo no puedo evitar hacer comparaciones con otras cosas. Pues no veo, siempre tiendo a ver un hilo común. No sé si a mucha gente le molesta esto. A ver, yo, por ejemplo, leo mucho sobre la parte esotérica del cristianismo también.
y sobre todo de lo que yo conozco más por mi profesión, porque es lo que he estado metido, que es la tradición oriental, ¿no? O sea, el budismo, el taoísmo, el hinduismo también, ¿no? Pues, yo no es que sea partidario del ecumenismo, ni mucho menos, pero sí que veo que la verdad es una. Los caminos pueden ser variados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces he leído, no he leído el Corán, pero he leído partes. Y a veces he leído algunas partes y pienso, bueno, si solo necesitas cambiar un par de palabras y lo encontrarías en otra tradición igual. O sea, por lo menos el sentido, el que yo entiendo. O sea, para mí, o sea, yo no soy un... A veces en mi canal veo comentarios de que me dicen, tienes que leer la Biblia porque la Biblia explica todo. Bueno, lo explica cómo lo interpretas tú. Eh, Si una persona, a ver cómo lo puedo explicar. Cuando uno lleva muchos años practicando, por experiencia directa ha tenido alguna experiencia, puede entender a otra persona aunque lo explique de otra forma. No, no es lo mismo que yo me encuentro mucha gente cristiana que quiere que la realidad se adapte a lo que han leído y no al revés. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Para mí es al revés. Es la experiencia que cuando la has tenido la puedes ver en otro lugar. O sea, lo entiendes. Es como si conoces el mismo idioma. Eso, eso me pasaba ahora al escucharte también. Y bueno, a ver, ya que hablábamos de la traducción de la obra de Ibn Arabi y de lo extraño que es que en el propio país de nacimiento no sea pionero a la hora de traducir toda su obra, quizá podemos empezar a hablar un poco de los malentendidos que la gente tiene sobre el Islam, o los prejuicios también, que además están, en mi opinión, promovidos por una parte pues, de la gente que nos gobierna. Se habla mucho de la invasión. Hay una invasión en Europa, invasión islámica, musulmana, como si fuera una horda de bárbaros, de gente atrasada, fanática. Y mucha gente lo ve así. Tú hablas con mucha gente, quizá no lo dicen de esta forma tan clara, pero lo dan a entender, ¿no? No sé si viste algún programa de los que hice con Guillermo y yo hablé de los delincuentes que vienen del norte de África. Pero claro, para mí estos delincuentes no son, ¿cómo diría? No son musulmanes en el sentido que yo pienso. Eh, Su estilo de vida no es totalmente incoherente. Es como cuando alguien dice aquí, yo soy un creyente no practicante, que es como decir, yo soy simpático no practicante, o yo soy hetero no practicante. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es como ser la nada. Pues no sé, ¿podrías hablar un poco de todo este tema? También de cómo mucha gente asocia el Islam al terrorismo sin tener en cuenta quién ha creado ese terrorismo. Y, bueno, ya para empezar está bien, ¿no? Después ya seguimos, ¿eh? Ya, empecemos por aquí, por esta visión tan negativa que tiene mucha gente aquí del Islam en Occidente. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Antes que nada, de lo último que decías de ver un lenguaje común, en el propio Corán se reconoce eso continuamente, ¿no? Hay un ayat que dice, Vengamos a una palabra que podamos aceptar vosotros", refiriéndose a judíos y paganos y cristianos, Mm, y nosotros, refiriéndose a musulmanes. Hay esa palabra común, efectivamente la doctrina es la misma. Si uno lee el Fusul al-Hikam de Ibn Arabi, los encartes de la sabiduría de Ibn Arabi, prácticamente es como si leyera una obra de hoy en día, del siglo XXI, porque casi que no hay referencias extra lingüísticas, extraliterarias, o sea, no hay anécdotas, o sea, no hay contexto, es una obra mm, teórica pura, basta con, incluso habla del wujud, más que decir el nombre de Allah, dice wujud, o sea, el ser absoluto, casi que ni habría que modificar nada para que mm, cualquier persona, venga de la tradición que venga, lo pudiera entender y compartir.
con el Corán, si uno lo lee, casi que pasa, va a pasar lo mismo, ¿eh? Que parece que está escrito hoy en día con un lenguaje muy universal. Entonces, la doctrina es la misma, solo que lo que dice el Islam es que ha habido tradiciones que han hecho modificaciones de esa doctrina universal. Por ejemplo, en el caso de los cristianos, con todo respeto sé para los cristianos, que yo les respeto y el Islam dice que hay que respetarlos, eh, pero ha habido algunas cosas que se salen de esa senda de la doctrina universal y supongo que tú estás de acuerdo ahí conmigo, Daniel, que es, por ejemplo, que o que ellos lo han entendido mal cuando han leído el Evangelio, lo han tergiversado, se han hecho una opinión muy superficial. Y esto en el Concilio de Nicea, el Vaticano estableció que Cristo es Dios, Él solo es Dios y debe ser adorado como Dios. Esto los cristianos antiguos y los cristianos contemporáneos del Concilio de Nicea, como los nestorianos, los judeocristianos antiguos, luego los arrianos, los docetistas y luego más tarde los cátaros, anteriormente los gnósticos, un montón de grupos, los priscilianos que están en España, no compartían esto y fueron excomulgados y declarados herejes por el Concilio de Nicea. Entonces es a partir de San Pablo y del Concilio Inicial que se establece una teología diferente, una cristología diferente, que se considera que Cristo es Dios. Pero esto de divinizar a un hombre y además como si él en exclusiva fuera Dios y no está en ninguna tradición ni forma parte de la doctrina universal. Si uno conoce y profundiza en las enseñanzas, por ejemplo, de Buda Gautama, del budismo o del hinduismo o de la cábala o de lo que sea, no va a encontrar esto. Esto es una cosa que, con todos respetos, en cierto momento, por razones políticas, se inventaron y ya lo orientaron todo en esa dirección. Y eso es un ejemplo de que a otras tradiciones les ha pasado cosas semejantes, ¿no? Adelante. Sí, en resumen, que la doctrina es una, el ser absoluto, como se puede ver en el Fuso Gicán, por ejemplo, y lo único, salvo esas manipulaciones que pueda haber a lo largo de la historia. Y luego lo único que cambiaría, quitando la doctrina, que en árabe se llama akida, lo único que cambiaría es el método, ¿no? La forma de adoración concreta que, según las circunstancias, porque va cambiando, el espíritu se va moviendo, la baraka, las bendiciones, etcétera, cambia el método, la forma de adoración, tanto a nivel esotérico de seguir un wirdu, una forma de iniciación específica, como a nivel exotérico de una forma de adoración. Al margen de eso, ciertamente, la doctrina es una, igual que la tradición primordial es una, Dios es uno, el espíritu es uno. Totalmente de acuerdo. E incluso Ibn Arabi dedica un poema de que su corazón se encuentra tanto en el templo de los idólatras como en la sinagoga, como en la iglesia, en todas partes, porque eso es ya a nivel esotérico interior, se encuentra en todas partes. Y en su primer libro, Tabdil al-Ilahiyat, el divino gobierno del reino humano, que por cierto comento en mi canal, en uno de los vídeos, en ese primer vídeo ya dice que más allá de los creyentes y los no creyentes, está el espíritu y que el espíritu está detrás de ambos. Eso lo explica y da la razón gnóstica de esto. En ese sentido, el lenguaje común para un gnóstico o simplemente para una persona que conoce la doctrina puede resonar hasta en el más malo hasta en un Netanyahu o en un Epstein o el que sea, uno puede ver que ahí, a pesar de que él no lo sepa, porque no deja de ser un títere del espíritu y del ser absoluto, es un vehículo entonces hasta estos seres maléficos, cuando hablan, Dios está hablando por ellos. Esto es la explicación que da Ibn Arabi. Y incluso dice que cuando te hagan un mal, un ser de estos, en realidad fueron instrumentos divinos y por lo tanto tienes que entender, no culparles a ellos, que no dejan de ser un instrumento, sino que Dios está detrás de ellos, aunque ellos no lo sepan. La diferencia con los gnósticos es que ellos sí que lo saben, que Dios está detrás de ellos. Y estos seres maléficos no lo saben. O sea, son instrumentos sin saberlo, ¿no? O sea que hasta en el mal podemos encontrar el lenguaje común, pero entendido de manera diferente a como lo entiende el malvado. De esto habla mucho Ibn Arabi en el Fusul al de cómo él habla de los idólatras, etcétera, y dice que él los comprende, refiriéndose a profetas históricos que los comprendían de diferente manera a como ellos se comprendían a sí mismos. Entonces, Antes de que, aunque en este mundo antes de que vemos, sigas, sí, porque acabas de tocar un tema que encaja con el canal, ¿no? El tema del mal, que te quería preguntar después, ¿no? La visión del mal. así es, exactamente. Eh,
Muchos vídeos me he metido con los gnósticos. Yo quiero decir que no me meto con los gnósticos de la primera época del cristianismo, que yo creo que todavía, yo estoy de acuerdo en cómo pensaban. O sea, todavía no habían degenerado, en mi opinión, ¿no? Pero lo quiero aclarar, ¿eh? Sí, Y después el tema del mal es una visión muy compasiva y yo estoy de acuerdo. Pero igualmente cuando te enfrentas al mal, digamos a un Epstein o Netanyahu, como has dicho tú, la posible respuesta también es parte de Dios. O sea, lo que quiero decir es que, a diferencia de mucha gente en la tradición cristiana que habla de hay que poner la otra mejilla, y creo que no entienden lo que significa, para mí es vivir sin rencor, enfrentarse a la vida, no defenderte. A veces uno puede llevar a cabo un acto, vamos a decirle, correctivo, contundente. Pero eso también no tiene por qué ser algo malo, en mi opinión. También es parte si lo ves así, como acabas de explicar, también Dios está administrando justicia a través tuyo. No sé si estás de acuerdo. Mucha gente dirá, sí, bueno, sí, pero estoy de acuerdo, estoy de eso es acuerdo. muy controvertido porque eso es como darte permiso para hacer lo que quieras. No, no es lo mismo. Especialmente cuando uno tiene una brújula moral. No sé si estás de acuerdo porque a mucha gente es una de las claves de mi canal. Todo el mundo de alguna forma tiene este dilema en lo que se refiere al mal. ¿Hay libre albedrío? ¿O hay libre albedrío, pero en realidad no hay responsabilidad? En fin, la gente para mí se hace la picha un lío. Yo soy mucho más simple en este aspecto. Yo siempre pienso que el ser humano, cualquier tipo de ser que tiene conciencia, es capaz de decidir. Otra cosa es que esté dentro de un plan más grande que no conoce. Pero nosotros estamos jugando en esta parte humana, terrenal, fenoménica, manifestada. Y hay ciertas reglas, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ve un sufí como tú, lo que acabo de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, porque no hay que confundir los planos. Mm, Uno es desde el que está hablando ahora, pero otra cosa es el plano cotidiano, práctico. La vida debe seguir, o sea, no se puede organizar una sociedad sin que o sea, sin controlar de alguna manera a los malvados. Si no, si se les deja vía libre, pues esto sería el caos. mm, Y una cosa no quita la otra. mm, Tú hablabas del rencor, ¿no? Se puede castigar sin tener rencor, simplemente por una cuestión práctica. Al final, el castigo es más que una cosa moral de que tú le estás, es una cuestión práctica mm. de facilitar la convivencia. No tiene sentido dejar a los malvados sueltos, pues si no, esto es el caos, ¿no? Entonces, tú puedes no tener rencor alguno, pero igualmente les castigas para evitar que sigan haciendo mal. Y les haces un bien a ellos, o sea, les haces un bien a ellos porque si tú les dejas, pues van a seguir haciéndolo. Sí, sí, Estoy de acuerdo con que tiene totalmente que de haber acuerdo, castigo. pero ¿tú crees que en ese caso el castigo es una cuestión simplemente legal o hay una base moral para ello? Porque alguien tiene que decidir. Eh, las dos cosas, lo que pasa es que hay que distinguir sí, las dos cosas, pero en el siguiente sentido. O sea, yo lo que creo es que por un lado está el castigo humano de las Mm, leyes que los humanos en política aplican, que ese sí que sería meramente práctico de evitar un mal, o sea, por mi opinión, es solo Dios el que lo aplica. Y entonces el castigo moral lo aplica a Dios le puede caer pues un rayo a esa persona que lo fulmina, ¿no? mm, Entonces, el castigo moral a nosotros no nos incumbe, ya nos juzgará Dios en el tema moral y efectivamente los va a juzgar. Pero nosotros lo que sí que nos corresponde es el castigo práctico para proteger a la sociedad. Entonces, por ejemplo, a un psicópata, a un asesino en serie, yo estoy a favor de que se le aplique la pena de muerte, pero no le juzgaría moralmente, eso lo dejaría en manos de Dios. mm. Pero se le aplica la pena de muerte para proteger a la sociedad, nada más, ¿eh? El juicio moral ya queda en manos de Dios, porque a lo mejor él se arrepintió y Dios le perdona.
pero eso ya no es nuestro asunto. O sea, eso queda entre él y Dios. Nuestro asunto es mi opinión, simplemente la parte práctica. mm, Y respecto a esta parte, o sea, que diferenciaría entre esos dos ámbitos, ¿no? La parte puramente espiritual y la parte práctica, ¿no? Desde la parte puramente espiritual, total indulgencia, total comprensión, dejarlo en manos de Dios. Desde la parte práctica hay que ser prácticos, como dice la palabra, ¿no? Hay que ser severos si hace falta. Es cierto también que se dice en el Corán que, y en eso coincidía con el cristianismo, de que si puedes, pero claro, y si quieres, ¿eh? Si puedes y si quieres, no es mm, en absoluto obligatorio, puedes perdonarle al que te ha hecho mal. Pero esto es fácil hablarlo y difícil decirlo. mm, O sea, fácil hablarlo y difícil hacerlo. ya, Y en todo caso, esto de que uno perdone al que le ha hecho mal, sería decisión solo de la víctima. O sea, no puede ser otro el que el nombre de la víctima decida perdonar al criminal. Ha de ser algo que decida la víctima exclusivamente, o los hijos de la víctima, o los familiares de la víctima. Entonces pueden elegir perdonarle, pero solo ellos y no otro. No, o sea, no un representante, sino ellos. Pero en el caso de gente que ha hecho mal a toda la sociedad, y que ya no hay solo una víctima, sino que es un enemigo social, ahí ya no hay perdón, o sea, porque o sea, ¿quién decide ahí el perdón? Si está perjudicado a todo el mundo. En ese caso ya no puede haber perdón y se le tiene que juzgar. O sea, juzgar en sentido práctico. ¿Eh? Por mm, ejemplo, qué sé yo, un terrorista, que hablabas ahora, ¿no? Un terrorista es un peligro para toda la sociedad, no solo para una persona. Entonces ahí hay que aplicarle un castigo severo, ¿no? Por otro lado, el Islam es bastante garantista, en el sentido de que se tiene que probar totalmente la culpabilidad de alguien. En Occidente, esto de la culpabilidad y del garantismo, a pesar de que en la teoría se supone que mm, el sistema legal aquí es muy permisivo y que hay lo de la reinserción y toda esa historia, y es verdad que las penas aquí son pequeñas y uno entra a la cárcel y sale rápido y toda esa historia, ¿no? mm, Pero también es cierto, y esto Royuela, por cierto, sabe, que en las sí, cárceles hay torturas, que los funcionarios muchas veces hacen lo que les da la gana, y también es cierto que aquí a uno le pueden meter un marrón sin haber hecho nada y que una prueba de nada, un pequeño testimonio de no sé qué, de que he oído, una prueba súper indirecta te puede condenar toda la vida. mm, O una cámara y las cámaras pueden estar manipuladas, o una prueba de ADN que también puede estar manipulado. Mientras que o sea, lo que dice la ley islámica es que ha de ser muy, muy claro la culpabilidad de alguien, porque en esto coincide con el derecho romano, ¿no? El principio de más vale un criminal suelto que un inocente culpable, o sea, que un inocente castigado. Pero sí, coincido contigo, o sea, a nivel general hay que castigar a los que hacen mal para proteger a la sociedad. mm, Luego lo otro, lo espiritual, eso es ya otra historia, ¿no? sí, Pero efectivamente, lo de la otra mejilla, el que quiera hacerlo, que lo haga, pero en ninguno puede ser eso una pauta común, ni una cosa obligatoria, ni nada de eso. Bueno, yo me refería, a lo de poner la otra mejilla, me refiero no a permitir que te hagan daño de nuevo, ¿me explico? Sino a no sentir rencor, resentimiento. O sea, eso no impide que te defiendas. Eso es lo que quería decir. Y al César lo que es del César. Es cierto que a nivel espiritual nosotros no tenemos mucho que decir, pero a nivel moral sí, porque la moral es una cuestión humana, para mí. O sea, cuando uno castiga a alguien es porque ha hecho Sí, sí, cierto, sí, un sí. Quizá juicio. me expresé mal. Sí. Sí, 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 entendía lo que querías decir. Pero volviendo al tema de la mala imagen que tiene el Islam en Occidente, por varias razones, ¿no? Que si quieres puedes explicar tú, ¿no? Tu opinión. Por ejemplo, yo tengo la idea, no lo sé, por eso quería invitarte a que hablaras del tema, porque tú eres el experto y seguro que sabes mucho más. Tengo la impresión de que el Islam ha sido infiltrado por gentuza desde hace mucho tiempo. O sea, y hay una parte del Islam, la real, que debería de alguna forma mm, hacer una especie de contrapropaganda. O sea, de una especie bueno, mostrarlo realmente lo que es. No sé cómo lo ves, ¿eh? Pero eso es lo que me parece a mí, para empezar. Sí, sí, estoy de acuerdo con las dos cosas, ¿eh?
Aquí habría mucho que hablar y quizá nos dé para más de un programa porque es largo y tendido lo que hay que hablar aquí. Por un lado es cierto, ¿no? Que hay una infiltración, pero eso no solo le pasa al Islam, ¿eh? Lo de la Sí, sí, no, infiltración no. está por todas partes, ya, en el Vaticano, el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. En todas Incluso en partes hay la, infiltración, incluso en la pero es verdad que en masonería, el incluso en la Islam masonería, que yo ha te, sido una infiltración. por ejemplo, mucha gente siempre sale con el tema de los sionistas, bueno, sionistas aparte, judíos y masones. Yo a lo largo de los últimos años he empezado a tener otra visión. Me he dado cuenta de que no son grupos homogéneos. O sea, no son todos iguales, ¿no? O sea, no todo es malo ahí. Igual que si, o sea, no se puede cometer el error de tener ese prejuicio, igual que pasa con mucha gente con el Islam. Todos piensan, no, el Islam. Y ya se imaginan a alguien con un cuchillo y vestido de negro y, en fin, ¿me explico? Perdona que te he interrumpido, pero que quería aclararlo también eso. Sí, tienes razón. La gente tiende, por un lado, a simplificar y algo que no le gusta lo infla, o sea, infla las características negativas de lo que no le gusta porque es más cómodo eso, cuesta más trabajo ir a la verdad. Y eso pasa con todos los grupos, con todos, ¿eh? Desde los más malos hasta los más buenos. O sea, hay que hacer el ejercicio, el esfuerzo de juzgarlo en su justa medida, ¿no? Y es verdad que esa mala propaganda pasa con todo, ¿eh? Eh, A nivel más simple, de plan futbolístico, si quieres, que el que es de un equipo habla mal del otro y que le han robado el partido y que el árbitro tal, y ahí ya empieza esa mentalidad de bufanda, ¿no? De cada uno echar basura sobre el rival y solo ver lo malo del rival y exagerarlo. O sea, a uno puede ser que una cosa no le guste, pero lo que no tiene que hacer es exagerar y mentir y engordar lo que, o sea, oye, si no te gusta, no hace falta que para convencerte a ti mismo tengas que exagerar las cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, no sé, no soy, yo qué sé, pues, no soy del Z de Vigo, por decir algo, ¿eh? No necesito autoconvencerme diciendo cosas malas del Z de Vigo, con todo respeto, para el Z de Vigo. No necesito decir cosas malas del Z de Vigo para convencerme de que no soy el Z de Vigo. O sea, entonces hay un error humano de que si cuando una cosa no le gusta, empiezan a exagerar. Oye, si no te gusta, vale, oye, ¿qué pasa? ¿Que necesitas inventarte cosas para convencerte? O sea, mal vamos entonces, ¿no? O sea, que si no te inventas cosas, no es suficiente, o sea, no estás suficientemente convencido tú. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que tú no lo tienes muy claro. O sea, si tú Exactamente, sí. necesitas Precisamente, añadir cosas. precisamente, ese es el problema, porque mucha gente necesita ese enemigo externo, porque ese es el que le da sentido a su personaje. Pero en realidad no cree realmente en lo que es. O sea, es igual que el funcionamiento de una secta, por ejemplo. O sea, necesitas un enemigo real o inventado, ficticio, porque eso es lo que te da sentido. Es lo que crea tu motivación para vivir. Ya tienes un personaje, yo soy bueno, el otro es malo. ¿Me explico? Yo creo que esto también pasa en este, bueno, no tan bien. No hay otro terreno como la religión donde pase tanto. Cierto, estoy de acuerdo. O sea, es un pensamiento infantil de las películas de cowboys, ¿no? De indios malos, el blanco bueno, y eso está instalado en la mentalidad infantil. ¿Y qué pasa? Que vivimos en una sociedad, que esto lo has tocado mucho en tu canal, ¿no? Una sociedad infantilizada, donde ese pensamiento de malos y buenos, este pensamiento gnóstico en el sentido Sí, peor de la palabra gnóstico, sí, no en el sentido esotérico del que hablábamos, sino en el sentido de la secta de los maniqueos, este pensamiento maniqueo de blanco, negro, bueno, malo, etcétera, está muy instalado en este mundo actual, ¿no? Y las redes sociales, Twitter y todo esto, con el sesgo de confirmación, potencian todo ese pensamiento de bufanda, ¿no? De frentista, ¿no? De trinchera. Todo este pensamiento frentista, ¿no? El PP, PSOE, no sé qué tal. Por ejemplo, en el tema del independentismo, ¿no? Ya que estamos, yo también soy de Barcelona, ¿no? Ya que estamos en Cataluña, desde el otro lado, yo no soy independentista, estoy totalmente en contra del independentismo, pero no necesito añadir, o sea, para yo convencerme de estar con el independentismo, no necesito inventarme cosas. O sea, entonces, esto pasa con todo, ¿eh? O sea,
algunos decían, no, es que son terroristas. Oye, que yo estoy, no hace falta que me convenzas, yo soy antiindependentista. No necesito creer que son terroristas, inflar la cosa para convencerme. Cuando hay estas tentativas de inflar la cosa, es que no están muy convencidos, que necesitan inflarlo para convencerse. Por ejemplo, cuando se decía que había sido o es golpe de Estado, o es rebelión, o es solo sedición, o fue una performance, o lo del aeropuerto fue terrorismo o una performance, todos estos debates, ¿no?, que hay del politiqueo. Y hay esa tendencia de que necesitan inflar, inflar, inflar el enemigo, que tú decías, el hombre de paja, inflarlo porque parece que si no se infla al máximo, que es como que es la gente como que no argumenta y necesita que el malo sea malo, 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 muy malo, ¿no? Y en la realidad es que hay grises, ¿no? Hay grises. O sea, ni el malo es malo, muy malo, ni el bueno es bueno, muy bueno. Y en esta época hemos perdido lo de los grises. La gente no se habitúa a ver los grises. ¿Y por qué no ve los grises? Porque es como más difícil, ¿no? Hay que ir con más con lupa y tal, y es para simplificar y a lo fácil, el bueno muy bueno, el malo muy malo. Que no, no Y solo que entonces sea decías malo, lo de los judíos y masones. no solo que sea malo, que yo piense que sea malo, es que tú tienes que pensar que es malo. Yo tengo que convencerte de que es malo. ¿Me explico? Es por eso. Porque Claro, al convencerte a que va ti, dirigido a yo otros, ¿no? me confirmo a mí mismo. Eso es lo que quería decir. Pero sí, es cierto. Bueno, no hablemos del tema sería otro tema para otro programa, lo del Prusés, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Claro, sería otro tema. Porque he nacido aquí. Conozco a muchos vividores del Prusés. Es todo un tema por un lado, ha habido un proceso de ingeniería social durante mucho tiempo, que ha calado en algunas personas, en otras no. Y también aquí hay mucha gente que vive del cuento y les ha venido muy bien el tema. Es así. No, no tiene mucha más profundidad. Pero bueno, vamos a volver al tema de esa visión negativa que tiene la gente del Islam. ¿A qué crees que se debe, aparte de Sí, lo que hemos sí, dicho? lo del procés, si quieres, lo hacemos otro día. Estoy de acuerdo que fue una farsa y un chiringuito. Eh, bueno, decías de los judíos y masones, lo mismo, ¿no? Se ha inflado de negatividad sobre estos dos grupos. Eh, a mí no me convence ninguno de los dos, pero no voy a mentir sobre ellos, ni exagerar, no hace falta. O sea, si a mí no me convence algo, no necesito inventarme cosas. Es que es absurdo ese razonamiento y es como tú decías, no para convencerse a uno mismo, va dedicado al gran público. Se busca como volver loca a la gente en contra de un hombre de paja, ¿no? Y con el Islam, pues sucede, yo diría que lo máximo, ¿no? Pero antes de entrar en Islam, me gustaría, Daniel, si me permites, si vamos atrás en ejemplos históricos cercanos que han sido ese hombre de paja parecido al Islam y que han hecho la misma operativa y la misma estrategia, ¿eh? Porque esto es un patrón común que se repite, este patrón común de inflar de negatividad a un hombre de paja que en determinados momentos a los poderosos le ha interesado tener ese enemigo muy malo, ¿no? Mm. Y lo han hecho con el IRA, con la izquierda Berchale, a mí no me convence la izquierda Berchale, pero las cosas como son, y lo han hecho también con la Unión Soviética, que tampoco me convence, ¿no? Pero lo hicieron. ¿En qué sentido? Y siempre usan la misma estrategia. Por un lado, históricamente a estos tres grupos, ¿no? Y ha habido muchos más. Después de caer el fascismo en 1945, se le demonizó. O sea, en la democracia italiana naciente hubo también esa estrategia de demonización. O sea, es un patrón histórico que siempre se repite contra un hombre de paja que, por alguna razón, hay que cohesionar a toda sociedad contra ese hombre de paja. Y pongo estos ejemplos recientes, ¿no? Pues se va a entender bien. Y siempre utilizan tres cosas que son las cosas que la sociedad le aterroriza más. Y le cargan al hombre de paja con estas tres culpas, ¿eh? La primera es el terrorismo, la segunda la delincuencia y la tercera cuestiones controvertidas, por decirlo así, en materia sexual. Mm. Estos tres elementos que son la mayor bomba de la prensa amarillista y que si cualquiera lee esto en un diario o en una salsa rosa va a decir que esto es lo más sensacionalista que más va a provocar en las masas
lo peor, ¿no? Entonces, Lógico. tú cargas las tintas con este tema de cosas controvertidas en lo sexual, con lo delincuencial y con lo terrorista, y ya has demonizado, ya has creado la bomba perfecta para demonizar a un grupo. Por ejemplo, ahora vemos que, y siempre se hace contra un hombre de paja esa estrategia, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ahora la derecha mediática utiliza esta estrategia contra el PSOE. Yo no soy de PSOE, pero lo pongo como ejemplo para que se entienda, ¿no? Quitando lo de terrorismo, que ya sería una acusación muy grave, pero sí que le están metiendo lo delincuencial y, y, y no digo que ni que sea verdad, eso lo tendrán que dirimir los tribunales, ¿eh? Pero sí que el run run, la propaganda está ahí, ¿no? Lo delincuencial por un lado y por otro lo sexual escabroso. Y tenemos con estos personajes que salen en los medios de comunicación todo el día, ya lo sabemos, ¿no? El Coldo, el otro y tal, que se habla de que hacen ese tipo de cosas delincuenciales y de sexualidad escabrosa. Y entonces con eso matas al personaje. Si tú le cargas con todo eso, y claro, y yo no digo que sea mentira, ¿eh? Que a lo mejor es verdad y ya los tribunales lo decidirán. Parece que hay muchas pruebas, indicios, pero hasta que haya una sentencia, bueno. Pero con eso que buscan, manchar al PSOE como partido. Y es una estrategia que todos los grupos utilizan. Efectivamente, esto lo hacen todos. Todos lo hacen contra un enemigo. Con la izquierda Berchale, ¿qué hicieron? Por un lado, el terrorismo, que además es verdad que existía, pero encima se incentivó, sería otro tema, se le llamaba Grupo Rothschild en sus orígenes, a esa banda. Hubo intereses, está lo de Kissinger, etcétera, etcétera, Francia. Hubo intereses en inflar eso, en crear eso. Ya tenías un muerto que cargarle o muchos, mejor dicho, lamentablemente, porque además era real, o sea, era real, pero se incentivó. Y ahí entramos en lo que tú dices de la infiltración. Por otro lado, lo delincuencial, que es la Cale Morroca, que también se incentivaba, más el tráfico de drogas, que se está demostrado que las cloacas, por decirlo así, incentivaron que hubiera una difusión de sustancias en lo que llamaban la juventud radical vasca de aquella época, años 80, años 90. Entonces tenemos lo delincuencial también, y en el tema vasco, lo escabroso sexual, ese ingrediente no lo añadieron, pero ya tenían suficiente con los otros dos. Es en el caso de la URSS, hicieron exactamente la misma estrategia. En el caso de la URSS, si ves la propaganda que había cuando, y a mí no me gusta absolutamente nada la URSS, la Unión Soviética, absolutamente nada, pero en honor a la verdad hay que decir las cosas como son, ¿no? Hubo una propaganda en los países occidentales frente a la URSS, en la Alemania nazi, por ejemplo, esto lo escribe Wilhelm Reich en su libro Psicología de masas del fascismo, habla de la propaganda que había en contra de la URSS. Se decía, lo del terrorismo, obviamente, ¿no? Que además existía también ya en aquella época por ejemplo, la República de Baviera, que fue una dictadura con un golpe de Estado que establecieron los espartaquistas, los comunistas alemanes, podría ser calificada de terrorismo, ¿no? Por otro lado, estaba lo delincuencial, de que los pintaban como ogros que perseguían mujeres y tal, y bárbaros, ¿no? A los soviéticos, hordas de mongoles y bárbaros y tal. Y por otro lado, los cabros sexual ahí metieron mucho material propagandístico de que calificaban a la URSS, a los comunistas, como los que practicaban el comunismo sexual y que vienen a robar a las mujeres y niñas y tal. Y eso es falso. O sea, es cierto que en la teoría los teóricos de la URSS defendían eso, en la teoría, como lo del vaso de agua, pero en la práctica nunca se atrevieron a aplicarlo. Lenin no se atrevió, Stalin hizo barbaridades, pero eso no se atrevió a hacerlo. Y hizo cosas, o sea, genocidios y todo tipo de barbaridades. Era un auténtico demonio, pero eso no se atrevió a hacerlo. O sea, justamente eso no se atrevió por lo mal visto que estaba a nivel de propaganda, tanto interna como externa. Pero aunque no lo hubo, aunque no lo hizo, se agarraban estos propagandistas anticomunistas a que estaba en la teoría lo de la teoría del vaso de agua, que se hablaba de inicios de la URSS, en el propio manifiesto comunista, en el libro del origen de la familia de Engels, etcétera, se agarraban a que la teoría estaba para ya cargarle ese marrón y le vendían a la gente que eso lo estaban haciendo allí. Y dicen, si viene el comunismo, harán eso. Eso es un ejemplo de engordar al hombre de paja, de inventarse algo que no existe para que todavía se vea más malo. Entonces, siempre han hecho esa estrategia. Lo hicieron con la izquierda Berchale, con la URSS, con el fascismo cuando cayó en 1945, apareció ese terrorismo fascista que también se incentivó, lo delincuencial, había bandas de matones fascistas que sembraban el terror, pero las cloacas lo favorecían, y finalmente lo escabroso sexual, ese punto no estaba. Pero eso todos los ingredientes que, como el caso de la URSS,
aparece. Con los hippies hicieron exactamente lo mismo. mm, Con los hippies, cuando ya no les interesó, ¿qué hicieron? Lo del delincuencial, las drogas, el LSD, etcétera, más luego el cabroso sexual, ¿no? Charles Manson, las mm. comunas, las violaciones, orgías, no sé qué. Entonces, los terroristas no se lo pudieron cargar. O sea, no hace falta que le carguen los tres elementos, pero suelen ser los elementos más escabrosos, más polémicos con el que cargar a un enemigo. ¿Qué pasa? Que en el tema del Islam, por infiltraciones, parte de realidad, todo fomentado por un interés de las cloacas, no, eso no quita de que haya una autocrítica y qué está pasando para que nos estén, para que nos estén sucediendo. Eso sería otro. También hay que hacer esta reflexión y también hablaremos de eso si tenemos tiempo, si no otro día. Eh, en el Islam están utilizando las tres patas de esta propaganda negra, de esta leyenda negra, si se quiere, ¿no? La terrorista, la delincuencial y lo escabroso sexual, ¿no? Y claro, lo- hay por un lado la infiltración, las cloacas, por otro, lo delincuencial se incentiva. ¿Y cómo se incentiva? Si tú traes a menores aquí a España, que no tienen sus padres, que no tienen una tutela, que nadie les controla, que encima no pueden trabajar porque no están en edad laboral, y les sueltas ahí y solo se pueden juntar entre ellos, pues ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa, ¿no? A no ser que sean santos o que tengan convicciones muy fuertes, es lo previsible. Tú sueltas a cualquier menor del país que sea, de la raza que sea, o sea, estoy convencido, o sea, bueno, estoy convencido que a mí y a la gente que conocía cuando era joven nos sueltan en Japón sin padres y sin autoridad alguna y pobres y sin dinero y haríamos lo mismo. O sea, a no ser yo qué sé, ha de ser un milagro prácticamente que uno a esa edad y sin padres a su alrededor y sin autoridad a su alrededor tenga unas convicciones tan firmes y más arrastrado por las malas compañías. Pues entonces, ¿qué pasa? Que las autoridades están potenciando esa figura, la figura de el menor solo, sin padres, que deambula por aquí, sin oficio ni beneficio, pues no está en edad laboral, eh, y están incentivando eso para que suceda lo previsible cuando tú pones eso, pues va a pasar lo que ya se sabe. Entonces, hay un interés en incentivar eso. Entonces, luego, si además de eso la prensa enemiga lo infla todavía más de lo que es, pues claro, de todos estos, ¿cuántos efectivamente delinquen? Son de todos estos, los que delinquen son minoría. O sea, lo que pasa es que el ruido se lo llevan los que delinquen. Y Sí, encima estos medios pero lo inflan. sí, solo un comentario sobre este tema. Pero ¿por qué ese interés en asociar la delincuencia con el Islam? Porque para mí, un delincuente es un delincuente. No me interesa su religión, si me explico. Eso no es tan importante. En otros aspectos, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también pienso cuando tú pones a un grupo de chicos jóvenes en la flor de la vida, llenos de energía, con todas sus pulsiones de la adolescencia, ¿no? Y no tienen nada que hacer, eh, no pueden trabajar, o bueno, vamos a decir que no pueden trabajar, eso habría que discutirlo también, pero bueno, también pienso, esto es como un patógeno y el terreno que lo recibe. Esta analogía me sirve a mí. Depende de dónde siembras. Yo creo que en algunos países no serían tan tolerantes, ¿no? O sea, me explico que a un delincuente es un delincuente y hay que tratarle como un delincuente. Sí, vivimos en un estado muy garantista y que además cree en la reinserción y no sé qué, no sé cuánto. Me parece muy bien. Pero yo siempre estoy del bando de las víctimas de la delincuencia, que al fin y al cabo son las abandonadas, en mi opinión. Pues para mí está claro que hay un porcentaje de los delitos que se cometen en España muy alto que los comete un cierto tipo de gente que viene de un sitio. Eso no creo que nadie lo pueda discutir porque el gobierno puede venirme con estadísticas. Me pasa igual que con la violencia de género. Yo veo otra cosa cuando salgo. Lo veo, no necesito que nadie me lo confirme. Entonces yo
Lo que quiero decir es que para mí un delincuente debe ser tratado como un delincuente. No me importa si es cristiano, musulmán o no tiene ninguna religión. Va- Bueno, primero pido disculpas porque ha habido un montón de problemas de conexión. Sé que se ha parado la... Seguramente tú no me escuchabas a mí ni yo a ti en algunos momentos. Pero bueno, espero que sea salvable. Y bueno, para zanjar este tema ya, mm, antes de darte paso, no sé si lo he dicho antes o no sé, me escuchaba, pero para mí, cuando hablamos del tema de la delincuencia, no me importa la procedencia ni la religión del delincuente, sino cuál es la respuesta que le damos o cómo evitamos que suceda. No, pues para mí no es tanto culpa de ellos como es culpa de nosotros, ¿no? Que permitimos cierta forma de actuar. Yo también he tenido 18, 19, 20 años, pero hay cosas que no haría. Y mira que he hecho tonterías, he hecho burradas, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con abusar que sea de gente que es más débil. Entonces, para mí un delincuente no merece ningún tipo de consideración y no tiene nada que ver con la religión. A mí lo que me extraña es que la gente intente asociar el Islam con este problema. Eso es otra cosa, eso es una cosa malintencionada. No sé si me explico. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es curioso que al Islam le acusan de una cosa y de la contraria, ¿no? Es como que al final ellos van a un objetivo que es a demonizar a ese hombre de paja y todo vale, ¿no? Y es incoherente, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de Mamdani, ¿no? Que ha ganado la alcaldía de Nueva York y los mismos que demonizaban al Islam diciendo, decían, lo intentaban atacar al Islam con dos apelativos, que ahí cargan mucho las tintas los medios de comunicación de derechas o estalinistas, que también los hay, o islamófobos en general, cargaban los medios, el ataque con dos cosas, ¿no? Le colgaban al Islam el Samenito de ser incompatible con la democracia occidental y luego también le acusaban de antisemitismo cuando los árabes son semitismo y ¿Cómo? de No, incentivar la homofobia y tal. no te hemos escuchado ahora. ¿Le acusaban de, Sí, aparte de atentar de por ser un lado, incompatible con la democracia, aparte de eso? vale, eso sí oí yo, vale, Sí. de antisemitismo, Ah, cuando los árabes son semitas, pero bueno, ya. son tan ignorantes, quieren decir antijudíos, pero dicen antisemitismo cuando los árabes son semitas, pero bueno. Y la otra cosa de que estos medios de comunicación islamófobos, estalinistas y de derechas le acusan al Islam es de impulsar, incentivar la homofobia, ¿no? O sea, el ataque a los homosexuales, etcétera, ¿no? Y además esto se hace de una manera, lo pintan como si fuera en plan el Ku Klux Klan, pero Mm, en lugar de versión de cazar negros, un Ku Klux Klan de cazar homosexuales. Lo pintan así los medios, mm, como si los musulmanes se dedicaran a eso y es todo inflar y exagerar y tal. Y lo decía por Mandani por lo siguiente, ¿no? Pero llama la atención primero que Franco en estas materias, tanto del tema de los judíos como el tema de los homosexuales, Franco era mucho más rigorista, severo, como quiera llamarle, contra esos dos colectivos de lo que es el Islam. Y sin embargo, estos que al Islam le atacan por eso, a Franco se lo perdonan, ¿no? mm, Ese doble rasero. Pero lo que llama la... Y me dirán, no, no, que Franco, ¿cómo que Franco continuamente atacaba a los judíos? Decía lo de la conspiración judeo-masónica. Lo dijo hasta en la Plaza de Oriente, el último discurso que hizo poco antes de morir, creo que un mes antes de morir, que fue un discurso muy famoso, mencionó lo de la conspiración judeo-masónica. O sea, no dejó de atacarles hasta el último minuto. Y como la misma estrategia de hombre de paja de cargarle a los judíos todo ese San Benito. Y no pasa nada. Si lo hace Franco, se perdona, ¿eh? Pero mm, al Islam, aunque no lo haga, ya le cargan eso. Y en el tema, que también hay unos que quieren blanquear, el franquismo tuvo cosas buenas, obviamente. mm, Yo creo en los grises, ni todo es malo ni todo es bueno. Hay grises. Y no voy a hacer como ellos, no voy a hacer la estrategia de ellos de empezar a demonizar lo que no me interesa.
Yo no necesito volvemos a lo mismo, ¿no? No necesito demonizar al franquismo para convencerme de no ser franquista. Me basta con analizarlo e intentar ser lo más riguroso posible. En el tema de los homosexuales, Franco tenía una ley, que es la ley de vagos y maleantes, Mm, donde dentro de esa ley estipulaba, metía ahí dentro de ese conglomerado de vagos a los homosexuales, dentro de vagos y maleantes, y les estipulaba la pena de muerte con mm, garrote vil o cadena perpetua, no sé ahora exactamente, pero con Lorca lo hicieron, ¿no? Le mataron los falangistas y con Molina, el cantador de coplas, que a pesar de que él nunca lo había hecho público, nunca lo hizo público, el, el de la canción de Soy un inmigrante, ¿no? mm. Nunca lo había hecho público, pero se rumoreaba y tenía ramalazo. Entonces, solo por eso, solo por rumorearse y por tener ramalazo, lo intentaron matar y le dijeron, como no te vayas de España, y se tuvo que ir, ¿no? Se fue a Argentina, a la próxima te matamos, ¿no? Le dijeron los matones falangistas. Entonces, todo eso, esta misma gente que ataca al Islam, eso no pasa nada, eso no perdona. Pero el Islam, por muchísimo menos que eso, es sometido a un juicio severísimo. Pero ahora viene la paradoja, que eso sería otro día hablar de ese tema, de qué dice realmente el Islam sobre ese tema. Mm. Luego, el tema es que Mandani ha sido atacado por esa misma gente, ha sido atacado por esa misma gente, que la misma gente que atacan al Islam diciendo que es antisemita, entre comillas, lo de antisemita, y que persigue a los homosexuales en plan como si fuera el Ku Klux Klan, ¿no? Así lo venden, ¿no? Así lo venden. Pues esa misma gente le ha reprochado a Mandani lo contrario, o sea, le ha reprochado que reciba el apoyo de la comunidad judía y de los grupos LGTB. Entonces, ¿en qué quedamos? Y usando, o sea, para ellos todo vale, ¿no? Es como el que se saca la chistera, el mago que va sacando la chistera. Oye, si no te valen estos principios, tengo otros. Mm. Entonces, lo de el Islam incompatible con la democracia, ¿qué decían esta misma gente? Decían, pues va a resultar que la democracia no nos interesa. No puede ser que cada voto bate igual. Claro, como ha ganado Mandani, ahora la democracia no interesa. Dice, es Mm. un sistema corrupto, igualitario, que vale lo mismo el voto de un ignorante que el voto de un sabio como nosotros. Y ahora ya la democracia no los vale. Esos argumentos yo he leído en estos tabloides digitales. Y el otro argumento, haber sido apoyado como la comunidad judía, ahora para ellos eso es un crimen. ¿En qué quedamos? Que le reprochabais al Islam el antisemitismo y ahora le reprocháis Mm. que se pusiera una equipa en la cabeza a Mandani y que hubiese recibido financiación de Soros y que hubiese ido a sinagogas o a encuentros o celebraciones judías o que hubiese recibido el apoyo de los hasídicos, de la comunidad ortodoxa judía, de que muchos famosos judíos comediantes y judíos liberales se hubiesen pronunciado y financiado su campaña. Ha recibido el 43% de votos de la comunidad judía, ha ganado en el distrito de Bronx de Nueva York, que es el distrito más densamente poblado del mundo por judíos, y Nueva York es la ciudad con más judíos del mundo, mucho más que Jerusalén, por cierto. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ahora le reprocháis, ahora dicen, Mandani es un instrumento, esta misma gente, Mandani es un instrumento de los judíos para hacer el plan Kalergi y destruir a la raza blanca. Eso he leído yo Mm. en estos tabloides digitales. Entonces, o sea, qué falta de rigor. O sea, los mismos que le acusaban al Islam de ser antisemita, ahora le acusan de lo contrario, Mm. de ser un vehículo, un instrumento de los judíos, una conspiración judeo-masónica para destruir a la raza blanca, al cristianismo. Aclárate, o sea, no vale todo, o sea, Pero o una cosa o la otra, o todo vale. eso ya es la marca de la casa de la modernidad, es así. O sea, no. Es simplemente que, bueno, no es nada nuevo, es crear dos bandos siempre. Pero los bandos pueden cambiar, o sea, depende de lo que me interese a mí. Yo tengo que decir que una de las cosas que has dicho, yo también la he dicho en mis vídeos, yo no creo en la democracia, pero no por nada, es porque pienso que realmente no existe, es un engaño. Tampoco conozco otro sistema mejor, o sea, no tengo ninguna propuesta para dar. Pero no creo que sea incompatible con la democracia, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Para empezar, a toda esta gente que lo dice habría que preguntarle qué es la democracia, porque mm, yo no veo la democracia por ningún sitio. O sea, yo no veo que tengan ni voz ni voto en nada de lo que se va a hacer, yo, personalmente, o cualquiera de mis conciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. No sé si quieres añadir algo más o si te podría Sí, bueno, lo recomendar de la mejor. democracia sería, Sí.
irnos por otro terreno y bueno, es cierto que hay cloacas, como ya hemos mencionado, hay cloacas que una cosa es el plano formal. Yo Mm, acepto a la democracia formalmente porque es el orden establecido, el pacto que, como se dice mm, vulgarmente, ¿no? Que nos hemos dado entre todos. Y entonces, pues yo lo asumo, lo acepto, formamos parte de ese pacto. Para mí el mejor sistema político tiene que ir mediado por un pacto, ¿eh? Y luego a partir de ahí ya lo materializas de muchas maneras posibles. Lo que no me convence este sistema mayoritario porque tiende a la demagogia, ¿no? mm, Aparece los medios, tienen mucho poder aquí, mm, orientan a la gente como quieren, pero la democracia podría ser también materializada a través de una dictadura, ¿no? Propio Franco, aunque bueno, Franco nació de un golpe de Estado precisamente mm. o el propio Fidel Castro, etcétera. O sea, una dictadura podría materializar si es pactada. ¿Eh? Para mí la clave es que hayas recibido respaldo popular. El respaldo popular en un pacto que es un juramento de fidelidad. O sea, por eso yo, al menos formalmente, sí que respeto y defiendo la democracia porque es lo que nos hemos dado entre todos. Y yo asumo ese discurso. Lo que pasa que entre bastidores, es verdad que hay una cloaca y que va moviendo como le interesa las piezas, ¿no? Pero eso ya escapa a nuestro control y es hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Simplemente de este tema, pues quería añadir lo de lo mismo, ¿no? Lo de los homosexuales que le reprochan al Islam eso, pero los mismos que le reprochaban eso cuando ha recibido el apoyo total y rotundo de los lobbies LGTB, que eso sería otra temática, ¿no? Ha recibido ese apoyo. Ahora esta misma gente que le acusaban de lo otro, ahora le dicen apoya a eso, los musulmanes apoyan eso para así destruir las familias blancas occidentales y utilizan a los homosexuales para, aliados entre ellos, como una conspiración judeomasónica, destruir a la familia blanca occidental o sea, ¿en qué quedamos? En que todo vale, o sea, para esta gente, y claro, con lo que decías de los delincuentes, que de no asociarlos a una religión, estoy de acuerdo, o sea, el delincuente es delincuente. Es como si lo de si son musulmanes o no, lo que hacen no es de musulmanes. Lo de que si lo son en su foro interno, pues eso es a Dios al que le corresponde juzgarlo, ¿no? Yo no voy a decir, no voy a declararle la apostasía a una persona, ¿no? Eso es solo Dios el que, o a no ser que él lo diga con su boca, a no ser que lo diga con su boca, solo Dios es el que tiene poder de hacerle un anatema lo que dicen los cristianos es comulgar, ¿no? En árabe se dice takfir, o sea, no voy a excomulgarles, pero sí que es verdad que lo que hacen no es de musulmanes, eso es obvio. Y el que juzguen, el que metan en el mismo saco, simplemente por ser de ese origen, a los delincuentes, es tan palurdo como si, imaginemos cuando en los años 80 en Barcelona, cuando había el fenómeno kinky, ciertos nacionalistas burgueses, catalanistas y racistas hubiesen aprovechado el fenómeno kinky para decir pues mira la cultura española y España lo que es, ¿no? Aprovechando. O sea, tú estás juzgando a Cervantes, a Francisco Suárez, a Goya, tú juzgas a España por esos cuatro kinkis desarrapados y desgraciados y desahuciados del mundo y de la gloria que ya suficiente miseria cargan y que harán malas cosas también, obviamente, pero muchos son más bien que más que dan pena que rabia, ¿no? Pues sería el mismo grado de manipulación. O imaginemos que esos kinkis se hubiesen ido a Alemania y los alemanes hubiesen juzgado a la hispanidad o a la cultura hispánica por esos representantes. Sería un juego muy demagógico, jugar muy sucio, juzgar a una civilización, porque toda civilización tiene a sus kinkis. Que levante la mano la civilización que no tiene a sus kinkis. Es algo inevitable. Donde hay pobreza, pues hay ese fenómeno. Y donde hay en el Bronx, pues hay kinkis. Vamos a juzgar a toda raza negra por eso. Hay judíos gángsters, el famoso Bansky creo que se llamaba, que hacían salvajadas. Vamos, a Al Capone, de origen italiano, vamos a juzgar a todos los italianos por Al Capone. O vamos a juzgar a los vascos por los etarras. O sea, es esa manía de colectivizar, ¿no? A partir de o vamos a juzgar a los judíos por los judíos gángsters o por Netanyahu, o vamos a juzgar a los alemanes por los nazis, o vamos a juzgar a los catalanes por Puigdemont. O sea, Sí, es sí, un eso está pensamiento claro. infantil. Eso está No se clarísimo. Yo creo puede que cargarle el muerto a un colectivo. O sea, no cualquier se puede persona que colectivizar. tenga La sentido delincuencia es común, individual. cualquier persona que tenga sentido común, eso lo entiende. O sea, yo no creo que haya problema.
A mí lo que me interesa saber es cuál es la intención por qué hay que crear ese bando, por qué hay que crear ese mal imaginario. Es muy buena Cuál pregunta. es el objetivo a largo, digamos, subiendo más arriba, no quedándonos al nivel de la calle? Claro, sí, una cosa es la nivel de la calle, el Manolo del bar que ve en su móvil esas noticias que le saltan y empieza a decir, sos moros, no sé qué. Mm. Vale, eso es el nivel chabacano de la persona de la calle que se deja llevar por vísceras e impulsos y por el ego, ¿no? Por sus sentimientos y prejuicios y sesgos. Vale. Mm. A nivel, esto lo impulsa las élites. Ahí le has dado en el clavo, igual que han hecho en el pasado demonizando a otros colectivos, pues hay unos intereses de demonizar al Islam por parte de ciertas élites que, a ver, esto viene de la... No es el Manolo del bar el que está Claro. fomentando esto, él es la víctima de este discurso y que se lo traga. Bueno, su culpa está en tragárselo, ¿no? Pero el que le mete ese discurso, ese chip en la cabeza, son gente de poder, con posibles, con dinero, que son los que financian todos estos tabloides y tienen mucho dinero para financiarlo y todas estas plataformas y habría que hacer el recorrido de dónde vienen todos estos medios en última instancia, pues hay varios intereses cruzados. Igual que lo hubo en su momento con demonizar otros colectivos, ¿no? Como la URSS o como el País Mm. Vasco o lo que fuera, ¿no? O el fascismo cuando perdió la guerra en 1945. Hay varios intereses mezclados, ¿no? Pero en última instancia esto viene de las élites económicas, de la burguesía. Más que de la... Hay dos tipos de élite, ¿no? La superélite, que es la élite La que no se ve. mundial, Soros o los Rockefeller o los Rothschild y todas estas superélites. Y luego están unas pequeñas élites que son élites locales que no tienen poder a nivel mundial, pero sí que tienen poder a nivel local, ¿no? Esta campaña islamófoba, sobre todo, más que de estas superélites, viene de estas élites locales. O sea, son más bien estas élites locales, lo que en España, en cada país hay una, ¿no? Se habla, por ejemplo, en España de la brunete mediática, ¿no? La brunete mediática localizada en Madrid, ¿no? La caverna también la llaman, ¿no? La caverna, la brunete mediática, en Cataluña también hay la suya, obviamente, ¿no? La de la burguesía catalana. Y en Madrid, pues es esa élite de la alta burguesía del distrito Salamanca o de Puerta de Hierro de Madrid, la brunete mediática o caverna, que ellos ahora están atacando al Islam como en el pasado atacaron a los rojos, o en el pasado atacaron a los vascos o a los catalanes o a los gitanos, ahora toca atacar a los musulmanes. En Estados Unidos esta élite local son los famosos WASP, Mm. White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Que cada vez son menos, ¿no? Que cada vez son menos estos Mm. WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y en Estados Unidos los que dirigen la campaña, no solo contra Islam, porque ahí musulmanes no hay muchos, pero la dirigen contra los negros, contra los mexicanos, son estos WASP, y su público, el que se traga ese discurso, son otros WASP. O sea, este discurso penetra muy poco en las cada vez más mayoritarias resto de minorías americanas, los mexicanos, los negros, los judíos, Estados Unidos es un multirracial, ¿no? Entonces, básicamente el consumidor de toda esta retórica son otros guas pobres que se tragan esta retórica que la élite local, cada vez más con menos influencia, que está focalizada en torno al trumpismo, cada vez menos poderosa, menos influyente, y las superélites, lo hemos visto con Mandani, están apostando no por los WASP precisamente. Soros, etcétera, las superélites están apostando por una cosa tipo Obama, tipo Hillary Clinton, tipo Mandani, porque les interesa más. Entonces esto más bien es, ¿Pero por qué les más interesa que de las más? superélites, esta campaña viene de... ¿Por qué les interesa más? Porque yo Sí, les interesa más porque entiendo lo que quieres decir, ellos, pero estas yo superélites, lo veo de otra forma. Yo pienso que lo que interesa es eh, el mundo woke está ya agonizando. Lo que interesa ahora es que tenga un poco de mano dura. Para eso hay que tener varios enemigos. ¿Me explico? Porque no es una cuestión solo sí, local. Lo ves en muchos países de Europa también. El mismo fenómeno. sí, sí, es un fenómeno internacional, e incluso lo vemos en la India, este fenómeno de la islamofobia, Mm. efectivamente, no tiene fronteras.
hay un agente internacional que lo promueve mucho, que es el sionismo. El sionismo a nivel internacional, hay organizaciones aquí poderosas, ¿no? ACOM y otras muchas, que tienen gente afín como Pilar Rahola, como muchos otros influyentes, que vomitan esta narrativa y este argumentario del sionismo, y a esto les interesa para defender la causa sionista la islamofobia. O sea, hay varios intereses cruzados, ¿no? Y sí que es un movimiento internacional. Lo que pasa que lo que yo creo es que las superélites son más inteligentes en el sentido de que a ellos les interesa más la táctica del poli bueno que la del poli malo, ¿no? El poli malo serían los sionistas, la Pilar Rahola de turno, o Silvia Orriols, etcétera. Esos hacen el papel de poli malo de ir a degüello a por los musulmanes o a por Islam, mientras que la superélite, que es más inteligente, y a ellos les interesa controlar, manipular y eliminar el Islam, pero no de esa manera cavernaria, sino con una manera más sutil, de decir, mira, si a estos les damos dinero y les ponemos OnlyFans y en 4 generaciones ya los tenemos en el redil. Que es esa estrategia, las superélites la hicieron con los japoneses y con la Alemania después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, ¿cómo desnazificamos a Alemania? Volvámosle ricos. Volvamos ricos a los alemanes y ya verás lo rápido que se olvidan del nazismo. Y eso ahí estuvo el proceso de desnazificar. Y esto soy antinazi totalmente, pero la verdad es la verdad. O sea, hubo la CIA a través de la OST que hizo un proceso de desnazificación de Alemania y la estrategia, porque les interesaba que eso bajara para meter a Alemania en el redil de la Unión Europea, de la OTAN y toda la historia, ¿no? Bueno, igual, Entonces necesitaban desnazificarla. igual que les interesó primero que creciera. O sea, no es una cuestión personal, Exactamente. es simplemente cuestiones prácticas, ¿no? Exactamente, la política es así. Si viste el vídeo de Jorge Guerra, ahí lo explicábamos, ¿no? Mm. Que ellos crearon el Sí, nazismo, sí. ¿no? Lo crearon directamente, financiado Sí, sí. totalmente Bueno, de y mano a de, mano. y de hecho los mismos que lo financiaron también financiaron a bolcheviques y al resto de bandos. No, Exactamente. a Es ver, totalmente, si te totalmente, parece, porque 100%. como es un tema muy amplio y ya nos quedamos sin tiempo, porque también me gustaría que dieras tu opinión de la situación al revés. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de los cristianos en algunos países islámicos y las diferencias entre ellos, ¿no? Y para acabar, si tuvieras que recomendar un libro sobre sufismo a alguien que se inicia, a alguien que quiere saber sobre sufismo, algo que sea simple, pero que sea, que de alguna forma mantenga la esencia del sufismo, ¿qué, qué libro podría recomendar? Sí, lo de los cristianos lo abordamos ahora o para otro día, o nos da tiempo ahora. Tenemos 10 minutos, no sé si te dará tiempo. Vale, si quieres, vale, el primero digo lo de los libros. Mira, Vale, libros, es que, en primer lugar, si me permites, que parecería como Paco Umbral aquí, recomendaría el mío, pero claro, no, sí, no sí, por ser el claro. mío, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como Umbral. O sea, el de Sufismo Metafísico y Occidente, Mm, porque es una exposición que compara el sufismo con la filosofía occidental, con Heidegger, Suárez, etcétera, mm, y hace una descripción teórica del sufismo a partir del comentario del Fusra Hikam de Ibn Arabi. Está en Amazon. Luego, por favor, si puedes poner el sí, enlace, sí, ¿no? tranquilo. Es una obra filosófica. Recomendaría por un lado mi libro. Pero ahora, aparte de mi libro, y disculpadme por el No, no, autocitarse, haces ¿no? Que bien, queda ¿eh? muy mal. Eh, recomendaría dos libros que son introductorios y accesibles. Uno es el libro de la sabiduría, que está en editorial Sufi. Es un libro pequeño, cortito, que son aforismos, Mm, Hikam en árabe. El autor es Ibn Atala al-Iskandari. Si buscan en Google libro de la sabiduría, lo encontrarán. mm, Libro de la sabiduría, editorial Sufi. Kitab al-Hikam es el título en árabe, está traducido. Libro de la sabiduría, editorial Sufi. Está en PDF, si lo pone, está en PDF en versión inglés y árabe y también está en español. mm. Es un libro muy sencillo, pero muy profundo, o sea que tiene diversas capas. Según el nivel de conocimiento de cada uno, pues se quedará con una música o con otra. Pero una persona sin conocimiento alguno ya va a sacar mucho provecho de ese libro y llevarse una buena introducción a ese libro. Del mismo autor, Ibn Atala Iskandari, hay otro libro en editorial Hyperion, un libro buenísimo y que no habla de cosas filosóficas o esotéricas muy profundas, sino de lo práctico, ¿eh? De la sabiduría aplicada a la vida cotidiana y Ya. a la praxis.
y está en Editorial Hyperion, del mismo autor, Ibn al-Iskandari, y el libro está traducido con el título El abandono de sí mismo. Es un libro buenísimo para cómo solventar los duelos, cómo solventar los problemas de la vida, los problemas económicos desde un punto de vista espiritual, y también parece que está escrito como en el siglo XXI y para todos los públicos. Las referencias contextuales son mínimas, más allá de citas del Corán y de hadices y de experiencias de maestros sufíes. Es un libro muy interesante. De hecho, la primera persona que me habló de este libro fue un cristiano que le encantaba el primero que he dicho, ¿no? El del libro de la sabiduría. Y este otro se llama El abandono de sí mismo. Si la gente lo puede apuntar, El abandono de sí mismo, editorial Hyperion, y el libro de la sabiduría, editorial Sufi, el mismo autor, Ibn al-Iskandar, y los dos están traducidos al español. Y el otro libro que te recomendaría, la editorial Almuzara, es uno que he comentado en mi canal, de Ibn Arabi precisamente, que no es complejo, porque el Fusul al-Hikam, los enlaces de la sabiduría, es lo más complejo que existe, más complejo que leer a Heidegger o Hegel, pero el primer libro que escribió, Tadid al-Ilahiyya, de editorial Almuzara, está traducido por El Divino Gobierno del Reino Humano. Y este es un libro fácil, también pasa como el libro de sabiduría, que tiene diferentes capas de entendimiento, pero es fácil y habla de eh, el gobierno divino a través de los hombres, son cuestiones espirituales básicas. Básicamente, con estos tres, si cree también otro libro que está traducido en editorial Edaf, se llama creo que la traducción que ha puesto es El Tratado de la Unidad, es un libro muy corto, muy interesante, va a sonar totalmente universal la lectura. Es un libro apasionante a toda la gente no musulmana que conozco, que lo ha leído y que le interesa la espiritualidad, le ha emocionado este libro. Lo atribuyen a Ibn Arabi, pero no lo escribió Ibn Arabi, lo escribió un seguidor suyo muy famoso, creo que era persa, y se llama el libro, está traducido Tratado de la Unidad. Tratado de la Unidad, creo que está en editorial Edaf. También lo pueden encontrar en PDF, casi seguro. ¿Eh? Es un libro muy corto donde expone la doctrina islámica de la unidad del ser, de la doctrina de Ibn Arabi, que varía la unidad del ser. Estos cuatro libros, para mí, serían excelentes como introducción. ¿Eh? Luego hay libros más densos, pero para empezar, estos son fundamentales. Y mi libro, por supuesto. Y no sé si nos queda tiempo para los cristianos o ya. Si tú tienes tiempo, sí. No tenemos mucho, pero si en 10 Vale, minutos. bueno, sí, lo digo brevemente, sí, y Vale. ya, si quieres, pues emplazamos, te invito a mi canal y hablaremos de cuestiones de tu libro y de Encantado. cuestiones tuyas y de tu canal y de lo que hablaste con Guillermo, de estas cuestiones de la sexualidad en el mundo actual, etcétera, ¿no? Lo de los cristianos, mira, los cristianos y los judíos, ambos, viven muy bien en la inmensa mayoría del mundo islámico. En Marruecos e Irán, por ejemplo, la comunidad judía está encantada con los dos regímenes. En Irán se han manifestado los rabinos a favor, tienen representación en el Parlamento iraní, se han manifestado a favor del régimen de los ayatolás. En Marruecos han hecho lo mismo, con manifestaciones a favor del rey de Marruecos. Y hay ministros judíos en el gobierno de Marruecos, etcétera. ¿Por qué están uno de ellos, el famoso André Azulay, por qué están tan cómodos, tanto en Irán como en Marruecos? Porque gozan, primero, que están exentos del servicio militar, no como en Israel, que Netanyahu a los rabinos, que va en contra de las propias enseñanzas judías y están en crisis por eso, les quiere imponer ir al servicio militar. En Marruecos e Irán están exentos de eso. Tienen sus propios tribunales, o sea, tanto Marruecos como Irán tienen sus propios tribunales religiosos, o sea, que son como una contracomunidad que pueden tener su propia ley y pueden tener representación y hasta llegar a ser ministros, etcétera. En la Unión Europea, ni de lejos, ni de lejos, ya nos gustaría a los musulmanes tener esas prerrogativas que tienen los judíos en Irán y en Marruecos. O sea, ni de lejos en la Unión Europea, ninguna comunidad, ni musulmanes, ni cristianos, ni judíos, ni nadie, goza de esos derechos de poder tener sus propios tribunales. Y si, bueno, ahora no hay servicio militar obligatorio, pero desde luego que no iban a dejar a ningún grupo exento, ¿no? Entonces, de hecho, los rabinos, si le preguntas y son sinceros, te van a decir, estamos mucho mejor en Marruecos e Irán que en Israel. O sea, mucho mejor. En Israel les atacan de todas las maneras. O sea, por un lado, porque son antisionistas, ¿no? Los rabinos de allí no aceptan el sionismo y ya tienen mala prensa. Pero aparte, les quieren obligar a hacer el servicio militar. La gente es muy crítica con que
tienen de momento no pagan impuestos o tienen unos ciertos beneficios, pues se dedican al estudio de la Torá y hay mucha crítica en torno a ellos y mucha presión. Y respecto a los cristianos, en la mayoría de países musulmanes es similar a los judíos. Hay un famoso TikToker español, catalán, que es cristiano y que vive en Tánger. No sé si lo conoces. Paco Tanjawi. ¿Te suena? No, no. Paco Tanjawi es famoso TikToker, es catalán, es franquista, por cierto, y cristiano. Vive en Tánger y siempre hace vídeos diciendo que él no tiene ningún problema. Enseña la iglesia a la que va en Tánger. Hay un colegio cristiano allí, hay un colegio cristiano, hay iglesias, y él dice que el reino de Marruecos le protege, que no, que está totalmente penado que alguien les ataque, tienen sus propios colegios, sus propias iglesias, cosa que aquí, que hasta donde me consta, en España no hay ningún colegio islámico. En España, a día de hoy, en Inglaterra sí que hay, pero en España no hay ni universidad, ni colegio islámico, ni nada que se parezca. Hay madrasas, pero privadas, pero no está dentro del circuito educativo, es decir, que no vale su título. No te puedes sacar la ESO en un colegio islámico. En cambio, en Marruecos hay colegios cristianos donde el título que te sacas ahí es como la ESO, digamos, de Marruecos y te sirve. O sea, uno va al colegio cristiano y su titulación le sirve para, oficialmente, para cualquier, como un marroquí que ha ido a la escuela normal y se ha sacado la ESO normal, pues la ESO del colegio cristiano tiene la misma validez. Eso en España Claro, no estamos existe. hablando de Irán y Marruecos y el resto Irán y de países. Marruecos, pero en Siria con Bashar al-Assad era lo mismo, ¿eh? Y en Sí, la sí. mayoría es lo mismo. Pero desde que ha llegado ese golpista salafista apoyado por Mm. Occidente, Golani, ya vemos lo que está pasando con las comunidades cristianas. Y a ese terrorista, miembro de Al-Qaeda, al que por el jefe de Al-Qaeda de la región, al que por cierto ha recibido en la Casa Blanca Mm. Trump, que qué indignante que Trump reciba en la Casa Blanca a ese terrorista, se ha fotografiado con él Felipe VI, o sea, es el colmo de la indignidad. Y luego esa gente va dando lecciones contra el terrorismo después de fotografiarse. Pedro Sánchez también se ha fotografiado con él, o sea, no se salva nadie. Macron le recibió en París con la alfombra roja y se fotografió como Hitler en la Torre Eiffel. O sea, a ese terrorista, golpista, asesino, hay que saber que en Siria esos terroristas, esos grupos terroristas, no digo que él exactamente lo haya hecho, pero bueno, como si lo hubiese hecho porque era el jefe de esos rebeldes y de Al Qaeda, ¿no? Estos terroristas jugaban con cabezas de niños a los que le habían cortado la cabeza y jugaban a fútbol con esas cabezas. O sea, en tu Mm. canal vaya psicopatía, hasta ese nivel de psicopatía llegamos y hay las fotos de esto. Masacraban no solo a los cristianos, sino que masacraban a los musulmanes que no son salafistas, o que es que estos ya son algo que va más allá del salafismo, son eh, terrorismo puro y duro. El ISIS, el Daesh, creados por servicios secretos, ¿no? Mm. Recuerda Israel Service, ¿no? Israel Service, Mm. y mataron a Buti. Said Ramadan Buti era el mufti de Siria en la época de Bashar al-Assad, y ellos lo mataron. Entraron a la mezquita de los Omeyas, mientras él estaba haciendo un sermón, un jutba, y tiraron una bomba a estos terroristas y lo liquidaron, porque ellos van a por todo, no solo van a por los cristianos, a por los judíos, bueno, a los judíos no les atacan mucho, más bien a los sionistas no les atacan mucho, porque a Israel, estos del ISIS y de Al-Qaeda y del Daesh, nunca le han atacado, por cierto. Eso sería otra historia, ¿no? Solo atacan a estados musulmanes establecidos, ¿no? Como el de Bashar al-Assad o a Gaddafi en su momento, etcétera. Entonces, no solo atacan a cristianos, sino que atacan a los que más atacan, por cierto, es a musulmanes que no son de su cuerda. O sea, a musulmanes sufíes, o sunitas tradicionales, o partidarios del gobierno legalmente y legítimamente establecido de Bashar al-Assad o de Gaddafi, o el que fuera, que apoyados por Occidente, estos grupos, pues han liquidado y ya vemos el apoyo que le están dando al Golani al miserable sujeto, a este miserable personaje, ¿no? Que no, bueno, no se puede decir las palabras aquí porque estamos en público y no se puede decir lo que pienso de este personaje, ¿no? Ni aunque sea Bueno, un criminal. nos quedan pocos minutos, espero que no se corte antes Sí, de- bueno, pues eso, que los cristianos, salvo en esos sitios
donde esa chusma ha llegado al poder apoyado por Occidente y golpes de Estado y demás, y que luego habría que hacer autocrítica de por qué esta enfermedad, esta maldición que es el terrorismo y estos extremismos, por qué están germinando, ¿no? Este virus, ¿no? Que decía lo del patógeno, ¿no? Con esa metáfora. Y ahí hay que hacer autocrítica también. Y la razón es por apartarse del sufismo. Por apartarse de la espiritualidad, Dios envía el castigo que es esta plaga. O sea, por un lado, Occidente lo apoya, que no deja de ser instrumento del castigo divino, y por otro es una maldición, una dawa. Pero quitando esos países donde esa maldición ha llegado al poder, como Siria, eh, es como Marruecos o Irán. En la Siria de Bashar al-Assad era así. Y claro, la prensa islamófoba aprovecha lo de Golani con el cinismo. Los mismos que aplauden a Trump, Mm. que es el que recibe a Golani. Qué cinismo, ¿eh? O sea, los mismos que aplauden a Trump, que es el que recibe a Golani, son los que utilizan a Golani para decir que el Islam persigue a los cristianos. Hombre, habría que decir la expresión aquí de trillo, ¿no? Pero no la digo por respeto al público, ¿no? Pero, hombre, que los mismos que apoyan a Trump sean los mismos que le reprochen al Islam por lo que Golani hace de su gente, de matar cristianos, pues diría lo de trillo aquí. O sea, tiene tela, tiene tela. Sí, no, 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 no podemos decir que es una cosa que nos sorprenda ya, pero bueno. Pero bueno, yo para Vivimos en acabar, una era de manipulación, demagogia. sí, para acabar, porque si ya nos hemos alargado mucho, te he quitado mucho tiempo. ¿Tú crees que el sufismo es la esencia del Islam? O sea, o es solo un camino para... Ahora no se que te no oye, es- se te oye entrebancado. ah, te preguntaba si tú crees que el sufismo es la esencia del Islam o es solo un camino para algunos, no para todo el mundo. Igual que Es la pasa con esencia del con el Islam, por supuesto, cristianismo. totalmente. Hay un cristianismo ¿A qué te exotérico refieres? para todo el mundo, pero muy poca gente realmente entra en la vida, en la vía mística o la esotérica del cristianismo. Sí, claro, porque también es que en el cristianismo hay una división entre los monjes, ¿no? El monacato y los Mm, laicos muy marcada, ¿no? En cambio, en el Islam los sufíes hacen vida normal. O sea, no hay esa diferencia marcada mm, entre sufíes y musulmanes normales. Lo hubo en otras épocas, pero cuando llegaron unas taricas que reformaron, como la Shadilía de este autor que mencionábamos, o la Tijanía a la que pertenezco, dijeron que no, que hay que hacer vida normal, que no hay que encapsularse en una vida eremítica. Es la esencia y además está dirigido a todos los públicos. Lo que pasa que es difícil que alguien que no ha purificado su ego, que no siga esta disciplina, tarbía, se dice, educación, que logre el objetivo, ¿no? Y más que todo lo que hay en la época actual el viento que sopla en el presente va en contra de esa dirección, ¿no? Pero sí que es un mensaje dirigido a todos los públicos, porque uno haciendo el Islam normal, exotérico, solo, no tiene garantizada su salvación. ¿Por qué? mm, Porque hay un hadiz que dice que uno le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si yo hago el rezo, etcétera, las obligaciones me salvo, y le dice sí, pero si lo haces. Claro, ¿qué quiere decir? Que no es tan fácil hacerlo. ya, Uno puede fallar, uno puede columpiarse, tener una pájara, etcétera. En cambio, el sufismo sí que da una garantía, porque tiene una misericordia, una rahma, y por ejemplo la Tariqa Tijani habla de los beneficios de ser Tijani, ¿no? Y garantiza que el que es Tijani y más o menos va haciendo el wirdo y tal, que va a tener esa misericordia, porque forma parte del pacto de los beneficios de recibir esa. Por eso interesa a todo el mundo serlo. Otra cosa es que pueda, pero el mensaje va dirigido a todo el mundo. Lo que pasa que no es inmediato, no es que todo el mundo se convierta en un arif, o sea, en un conocedor, un gnóstico de la noche a la mañana. Es un proceso de primero ser murid, seguir el Windows, tal, 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 de años, algunos puede ser rápido, otros lentos, pero es un proceso.